Bancátela, Jorge. Menos mal que estás muteado. Está muteado encima, está muteado, está muteado. Vamos a charlar con García, García Higgins o Lucía. Hoy no sé por qué doy vuelta. Hablo Alberre. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, aquí estamos. Estuvimos de festejo en La Plata ayer por los 30 años de hijos, con un poquito de delay, Ah, pero con un bien. festival muy lindo, Sí, así que vi fotos, la vi a Estela ahí. sí, sí, contenta, esas cosas que se disfrutan, ¿no? Y sí, claro, Y claro, por por la historia supuesto, que... en el marco de ese festival se le dedicó un minuto de aplausos a Pepe Mujica, ¿no? Porque tenía que estar de algún modo presente. Y es de esas figuras que uno no se imagina homenajeándole en silencio, ¿no? Sino con un aplauso, porque, bueno, es como lo que te nace eh, en homenaje, ¿no? A Claro, esa claro. vida de lucha tan increíble, ¿no? Tan de película, que de hecho hay películas de esas 12 noches, ¿no? 12 años, 12 noches, no recuerdo bien el nombre, que cuenta el cautiverio de los tres presos políticos tupamaros, y en particular el de él, encerrado en un pozo, ¿no? 12 años, sin contacto humano, y uno no puede más que admirarse cómo esa cabeza logró sobrevivir a, a ese encierro tan siniestro. Y después ser presidente de la nación, ¿no? Y ser presidente de la nación habiendo construido un frente político, como fue el Frente Amplio, como es el Frente Amplio, que todavía sigue, eh, bueno, que hoy gobierna el Uruguay. Claro. Así que bueno, una lucidez increíble, una figura enorme de nuestro continente, que además condensa tantas cosas de la historia, ¿no? Generacional de, de muchas otros y otras que atravesaron esas mismas experiencias, ¿no? En los distintos países. Y en particular a mí me interesaba ver qué hizo en materia de políticas de género este presidente Mujica entre el 2010 y el 2015, los años en que gobernó, teniendo como tenía su compañera Lucía Topolansky, con un rol mucho más importante que el de primera dama, lo sabemos. Ellos constituyeron una pareja política, al igual que Néstor y Cristina, que Perón y Eva, ¿no? Estas parejas paradigmáticas de la política latinoamericana. Y bueno, y hay tres grandes políticas, dos sobre todo con impronta de género, que llevó adelante Mujica, que son la legalización del aborto, el matrimonio igualitario. Una tercera que se pone en valor es la regularización del consumo de cannabis, pero bueno, no tiene que ver estrictamente con las políticas de Claro, género. pero es walk. Pero es woke, es progre. Sí, 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 sí. Y es progre en un partido que no necesariamente iba hacia ese lugar, ¿no? Porque recordemos que Tabaré Vázquez era bastante reacio al aborto. De hecho, hubo un retroceso cuando él fue presidente en esa materia, y bueno, como médico él argumentaba por qué estaba en contra. Pepe Mujica decía que él filosóficamente no estaba a favor del aborto, pero que entendía que era un tema de salud pública, y encontramos un fragmento de Pepe hablando de este tema, explicando por qué para él tenía que ser un derecho para las mujeres. Si les parece, lo compartimos y nos damos el gusto de escuchar su voz. Dale. Mujeres pobres, aisladas y en soledad, tienen que hacer frente a situaciones que no tienen salida y tienen un doble castigo, un castigo de clase, el ser mujeres, y tienen que cargar con la irresponsabilidad de los hombres. Mi solidaridad por los que entienden estas cosas, la esperanza que los que no entienden, en primer término, si son hombres, que se callen la boca. Nuestras sociedades son cínicas y entonces lo tenemos prohibido y perseguido, como si por tenerlo prohibido lo vamos a evitar. Nosotros hemos descubierto que la manera que existe de evitarlo es ayudar
no dejarla sola a la mujer cuando ha tomado esa decisión, pero lo que queda claro, que no se pierden mujeres y que hay un mínimo asegurado para todas, no solo para las que tienen plata. Por lo menos no hay injusticia social. Faltaba ese final. Esa sensatez que tenía, ¿no? Para el pensamiento político también, Pepe. Pragmatismo también. Claro, esta situación existe, sucede. ¿Qué vamos a desproteger a las mujeres o las vamos a acompañar y las vamos a cuidar? Bueno, con esa sencillez para explicar, para argumentar, ¿no? Seguramente allanó mucho el camino para que se pudiera transformar en un derecho. Hay que decir que en Uruguay el procedimiento del aborto cuenta con un servicio médico, la asistencia médica, un psicólogo, un asistente social que le explican las alternativas a las mujeres y entre ellas también ponen la de dar el bebé en adopción, ¿no? Ahí seguramente hay alguna pata de otros sectores y bueno, fue producto de negociaciones que hubo que hacer para llevar adelante esta legislación. Respecto del matrimonio igualitario, bueno, también, ¿no? Había un argumento que él sostenía, que es, no vamos a descubrir nada nuevo, no estamos inventando nada, esto sucede desde hace siglos y siglos, lo que vamos a hacer es reconocerlo y darle igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo. Y este derecho trajo a su vez, él dijo textualmente así, lo tengo acá, esto es más viejo que el agujero del mate. Hemos decidido aceptar la existencia de la realidad. Porque aparte tenía esta genialidad para hablar, ¿no? Y para poner las cosas en evidencia de una manera incontrastable. Claro, nadie puede no entender las metáforas de Mujica. Exactamente. Y bueno, ahí hay toda una construcción de un lenguaje político también, ¿no? Popular, de acercar esta capacidad filosófica que él tenía de reflexionar y de pensar la política en términos también, digamos, ¿no? Con una perspectiva un poco más estratégica y más ideológica, pero traducirla en un lenguaje bien llano, ¿no? Para que llegue a toda la sociedad. Y este derecho, decía, trajo también un derecho para hombres y mujeres, para parejas heterosexuales, porque se generalizó la posibilidad de elegir qué apellido va primero. Parece un detalle, pero no es ningún detalle, ¿no? Porque tiene que ver son linajes, con cómo se nombra, ¿no? A quienes van naciendo en relación siempre a una figura masculina. Bueno, la posibilidad de que ese primer apellido sea el de la madre, que igual va a ser el del padre de la madre, pero bueno, en algún momento ese linaje puede llegar a ser más por el lado de las mujeres que por el lado de los varones, ¿no? En las parejas heterosexuales. Y en las parejas del mismo sexo, bueno, esta posibilidad de definir en acuerdo cuál apellido es el que va primero. Y respecto de la regularización del consumo de marihuana en esta agenda woke, hubo una línea muy clara de que también le vendría, ¿no? A nuestro continente y también a nuestro país, de discutir con el narcotráfico, ¿no? De disputar con el narcotráfico, de pensar una legislación que acompañe a quienes son consumidores recreativos, consumidores por tratamientos médicos, que dé una protección, que dé un marco legal y que de esa manera, bueno, dificulte el mercado negro, ¿no? De la droga. Bueno, es todo lo contrario de lo que se hace acá, siempre. Exactamente, siempre. De las famosas guerras de las drogas, ¿no? De la que es agarrar 4 perejiles y a los narcos verdaderos. Los bagalleros que mataron en el norte de nuestro país, ¿no? Exactamente. Así que bueno, son las 3 grandes medidas que se rescatan del gobierno de Pepe Mujica en estas materias, ¿no? Y que tienen que ver con pensar también sociedades menos infantilizadas, ¿no? Menos tuteladas, donde las decisiones se pueden tomar en marcos normativos que protegen derechos, que garantizan situaciones, digamos, pero que confían también en que las ciudadanas y los ciudadanos tienen la potestad de decidir sobre sus propias vidas con responsabilidad.
Creo Claro. que ahí hay también una marca importante, ¿no? De esta perspectiva política que nos legó el Pepe Mujica. Y bueno, y nos quedan miles y miles de sus frases antológicas. Por supuesto que hubo controversias, en algún momento, así como tenía mucha facilidad para expresarse espontáneamente, recordamos la frase que dijo sobre Cristina, que fue tan poco Era una feliz. vieja terca, una vieja Exacto. terca. Y, Bueno, pero vieja le dice a todo el mundo. sí, pero tuvo una Suena carga feo, un poco... suena feo. Sí. Y Después terca es cierto que es terca. hubo un acercamiento, Cristina fue a saludarlo a su casa, pero con respecto al feminismo también hubo polémicas. En algún momento discutió, una cosa que se discute mucho desde las izquierdas de nuestro continente, que es esto de que ¿qué va primero, la lucha de clases o los feminismos, ¿no? Va Y que todo los al mismo feminismos tiempo. diluyen, claro. Y nosotras ya, las que venimos transitando estas discusiones, ya sabemos que con eso quieren desautorizar, Sí. ¿no? Y que nos sigamos nosotras lavando los platos hasta que venga la revolución y podamos entonces discutir, cuando ya no haya clases sociales, la distribución, por ejemplo, de las tareas de cuidados. No, Claro. no, muchachos, porque eso no termina sucediendo y tampoco discutimos. Eso es Bueno, como pensar en el príncipe azul. exacto. Esa polémica existió, yo creo, fue en el marco de esa autocrítica que después hizo el Frente Amplio al perder las elecciones, las anteriores, ¿no? Con la calle Pou, que hicieron todo este proceso tan interesante de volver a conversar en los barrios, de poner las mesitas y escuchar a las uruguayas y a los uruguayos en sus demandas, en sus quejas. Un modelo que, bueno, que el propio gobernador Axel Kicillof dice que tomó de referencia para su campaña con el Clio, ¿no? Cuando recorrió la provincia de Buenos Aires, esta escucha directa, que es muy de esta construcción de uruguaya del Frente Amplio y te diría también de los tupamaros, ¿no? Que siempre pensaron la política muy desde las bases. Y en eso fue consecuente toda su vida. Hay reproches, hay quienes le reprochan que traicionó sus ideales de juventud. Yo me inclino a pensar más bien que los reinterpretó en una nueva clave histórica y que siempre fue consecuente con lo que sostuvo desde sus primeros días, ¿no? Así que, bueno, desde esta columna el homenaje a Pepe Mujica y a su compromiso también con las políticas de género, a pesar de por ahí unas posiciones confusas respecto de algunas cuestiones ideológicas, ¿no? Lo que importa es lo que efectivamente hizo y les dio a las mujeres uruguayas el derecho al aborto legal y les dio a la diversidad sexual la posibilidad del matrimonio y de tener los mismos derechos que todas y todos los ciudadanos. Y no obligó a nadie a hacer nada. Exactamente. Son derechos que los toma el que quiere y el que no quiere no los toma, ¿no? Así es. Gracias, Lucía. Muchas ustedes. gracias y nos vemos el jueves. Un Fuerte abrazo. abrazo, Lucía. Chau, chau. Chau, chau. Nosotros tanda musiquita y volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 e